Bien, buenas tardes. Si os parece, son y 3 ya. Vamos a comenzar. Hola, Regi. Bueno, como comentamos en las sesiones anteriores, dimos por finalizado ya el tema 1, que era el más extenso, era el grueso de esta asignatura y además el que vertebra la actividad evaluable. De manera que las 2 sesiones que nos quedan las vamos a dedicar a trabajar estos temas. Fundamentalmente hoy nos va a ocupar la sesión el tema 2, y en la última sesión, que son temas más cortos, pues daremos, aunque parece que sea mucho, pero son 3 temas, pero en el propio temario veréis que tienen menos diapositivas, en fin, son menos extensos. Entonces, es un poco la planificación que estaba prevista. De hecho, bueno, pues no lo sé, sí, es probable, pero se oye bien al menos, ¿no? Se entiende. Si hay algún problema me lo decís, y trato de... Vale. Sí que parece algo tomada la tengo ahora con el resfriado, en fin, con el frío que hace. Bueno, ¿por dónde iba? Sí, decía que hoy, como os comentaba, vamos a ver el tema 2. Vamos a dedicar toda la sesión, seguramente a esto, si da tiempo podemos empezar la otra, pero no creo. Y haremos 2 actividades que no son evaluables, ¿vale? Son actividades que no son evaluables porque las vamos a hacer aquí en clase, en equipos. Elaboraremos, os lo anticipo ya, la matriz esta RACI, que entiendo que la mayoría, o en fin, algunas personas conocéis, y dentro de lo que es la planificación de recursos humanos, pues lo que se llama el Team Charter, la carta, ¿vale?, del equipo, que es un poco pues el equivalente colectivo a una descripción de puestos de trabajo que ya vimos el otro día, ¿no?, a la job description. Es que esto de los anglicismos, cuando tenemos al final la expresión, lo podemos traducir de manera comprensible al castellano, pero bueno, vamos a darle esa doble denominación para entendernos, ¿no? Pero que sería pues la descripción del puesto de trabajo, pero a nivel colectivo, del equipo del proyecto, ¿no? Entonces, en la elaboración de estos 2 documentos, de estas 2 herramientas, serán las 2 actividades que haremos hoy. Bueno, fundamentalmente en este tema lo que vamos a hacer es una pequeña introducción a la importancia, conectándolo con los contenidos del tema 1, de las competencias, y ahora es lo que vamos a empezar a ver hoy, ¿no? No solo del director del proyecto, sino de los miembros del equipo, y cómo nos organizamos en base a estas 2 dimensiones que ya vimos, que vertebran y que sirven para organizar todos los modelos de competencias de cualquier directivo, y esto de las escuelas del Project Management, pues igual, y lo continuaremos viendo el jueves, si recordáis, la orientación a la tarea, la orientación a la parte técnica y, por otro lado, la orientación a las personas, porque al final, bueno, pues ya hemos hablado, lo sabemos, que dirigir un proyecto implica dirigir personas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué elementos debemos considerar para dirigir adecuadamente a las personas? Digamos que la parte más blanda la veremos el jueves, y hoy vamos a ver más criterios de organización de esas personas. Pues esos aspectos de roles, responsabilidades, el concepto de competencias que ya lo sabemos, ¿vale? Cuáles los objetivos y el papel, el rol que juega cada uno de los miembros del equipo dentro del proyecto, y a través de esa matriz RACI que haremos ahora enseguida, pues cómo vamos a distribuir esas responsabilidades, esos roles dentro del proyecto, dentro de los miembros del equipo, en cada una de las actividades que compongan el proyecto, y poco más. Eso es un poco el contenido del tema. Entonces, entrando ya en materia, aunque insisto de manera introductoria, si hasta ahora hablábamos en el tema 1, en las sesiones anteriores, de la importancia de, como
director de proyecto es competente, contar con aquellas competencias que predicen el éxito en ese desempeño de ese puesto, ahora que ya sabemos todo la terminología de la competencia, recordad conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes, ¿vale? Bueno, pues claro, si dirigir un proyecto implica dirigir personas, hay que ir en cuidado y contar con personas competentes. De nada sirve, pues, como en un equipo deportivo, tener un excelente entrenador si no tienes buenos jugadores o viceversa, ¿no? Si tienes buenos jugadores, pero no hay un buen entrenador que lidera, que dirige, que define el papel, el rol de cada uno de los jugadores de ese equipo, en este caso del equipo de proyecto, cuál es su función, su contribución al objetivo del equipo, al objetivo del proyecto, quién se va a encargar de qué, ¿vale? Entonces, por un lado, digamos que aquí la responsabilidad del director de proyecto es garantizar, o al menos tratar de contar con las personas competentes y organizarlas de la manera adecuada para que el proyecto llegue a buen término, ¿vale? Y se cumplan los objetivos que se hayan definido. Estos son, a ver, son obviedades, pero conviene que lo tengamos claro desde el inicio, ¿no? Cuando uno asume la responsabilidad de un proyecto, y esto ya es una reflexión personal, debe exigir, vamos, es conveniente que cuando uno asume una demanda, se asegure de contar con los recursos necesarios para poder atender esa demanda, porque si no lo que va a hacer es fracasar. Y en el momento que uno ha aceptado el reto, la responsabilidad cuando fallas generalmente se te atribuye a ti, ¿no? Porque, bueno, tú aceptaste el reto. Entonces, antes de aceptar cualquier proyecto, es importante, en la medida de lo posible, desde luego evaluar y en la medida de lo posible dotarse de los recursos necesarios. Y buena parte de esos recursos, pues hacen, al menos parte de esos recursos hacen referencia a la calidad del equipo con el que vas a tratar de desarrollar esto, ¿vale? Entonces, veremos ahora después que un poco porque se entienda, y lo tengo en una diapositiva ahora más adelante, ¿no? Siguiendo con el símil deportivo. O sea, tú puedes ser muy buen entrenador de fútbol, por hablar de un deporte que seguramente todos conozcamos, en el que juegan 11 jugadores y puedes tener, esos 11 pueden ser excelentes delanteros, ¿vale? Con lo cual son excelentes jugadores, pero tú con 11 delanteros seguramente vas a tener dificultades para llevar adelante el partido, porque todos van a querer jugar delante. Bueno, ¿quién va a jugar detrás? Defendiendo, porque esa posición también es importante. Deberá haber gente en el centro, en los extremos. Yo tampoco soy ningún experto en fútbol, pero bueno, un poco porque se entienda. Es decir, ¿qué posición ocupará cada uno de ellos? Entonces, ya hablamos el otro día cuando decíamos, oye, no hay nadie universalmente competente o universalmente incompetente. El valor, la competencia de cada uno es contextual. Bueno, pues eso mismo que decíamos para el director sirve para el equipo para los miembros del equipo de proyecto. ¿Cuál es la función de cada uno dentro del equipo? Ya lo comentamos y lo repetiremos hoy, lo repetiremos la próxima semana, en la relación que tengamos con bueno, lo comentamos realmente en la asignatura anterior, ¿no? En la de la gestión de las comunicaciones. Oye, el proyecto no se desarrolla en el vacío, en la nada. Estamos rodeados de stakeholders con los que hay que mantener una interacción, informar, etcétera, etcétera. Y habrá contactos que no deberá o que estará planificado que no los tenga, ¿no? Ese contacto periódico el director de proyecto, sino que alguien dentro del equipo se ocupe de esto. Bueno, uno puede ser un excelente técnico, pero si no tienes esas mínimas habilidades sociales como para poder manejar esa interacción, no vas a hacer bien el trabajo, ¿vale? Entonces, en fin, acabo la reflexión, ¿vale? O sea, cuando asumamos que dirigimos un proyecto, evaluemos la calidad de nuestro equipo humano y asegurémonos que cuentan con las competencias no solo técnicas, ¿vale? Sino también de trato interpersonal,
si entre sus funciones va a estar relacionarse con clientes, con stakeholders, con el sponsor, con quien sea, ¿no? Dentro del proyecto. Bueno, a partir de aquí, en el ámbito del proyecto, ¿qué roles podemos, o sea, qué conceptos, perdón, podemos, conviene aclarar? Bueno, pues muy rápidamente porque se entiende fácil. Ese concepto de rol dentro del proyecto hace referencia a esa función que cada uno de manera general asumirá y jugará dentro del proyecto. A partir de ahí, ¿cuál será el grado de autoridad de cada uno de los miembros del equipo? ¿Qué nivel de permisos tendrá para poder tomar decisiones, por ejemplo, en términos de coste, de tiempo, como tenéis ahí? Bueno, pues eso habrá que definirlo también, ¿vale? Que en la mayoría de los casos no se define. A ver, esto está claro que mi recomendación, ¿eh? O sea, yo tampoco... a ver, generar literatura, papeles, por generarlos, yo tampoco soy amigo de esto, ¿no? O sea, yo prefiero poca documentación, pero que sea útil, a mucha documentación que sea redundante y que no sirva, ¿no? Que sea inútil. Entonces, es literalmente imposible acotar cualquier tipo de decisión o alcance de autoridad, por ejemplo, en el caso de autoridad o las responsabilidades igual, o las competencias, todos los aspectos que uno va a tener en cuenta, ¿no? O el nivel de autoridad para toda qué casuística se puede dar. Bueno, pues vamos a inventariar aquí qué cosas pueden ocurrir y qué nivel de permisos habrá en cada situación. O sea, es imposible. Entonces, hombre, se trata de dar unas directrices, eso sí, porque entre que no haya una directriz al inicio del proyecto y que vayamos improvisando y según se vayan produciendo las situaciones, vemos quién tiene autoridad para tomar qué tipo de decisiones, pues hombre, entre un extremo y el otro se trata de balancear y encontrar un punto de equilibrio que sea útil, ¿no? En términos de, como decía, que cada uno sepa el rol que está jugando, y esto es importante, el matiz este, ¿no? Que cada persona, cada miembro del equipo sepa cuál es su rol. Que lo sepa el director de proyectos, por supuesto, pero de nada sirve que mi jefe sepa cuál es mi rol si yo no lo sé, ¿vale? Entonces, oye, es importante asegurarnos que todo el mundo ha entendido claramente cuál es su función, cuál es su nivel de autoridad en líneas generales, pues esto que vimos ya en su día, ¿no? O sea, en una cara de folio, bueno, pues tratar de identificar las responsabilidades que va a asumir cada uno de los miembros del equipo, ¿vale? Pues encontrar entre dar dos pinceladas o rellenar 27 folios en el que descompongamos todas las responsabilidades posibles que uno vaya a poder asumir, bueno, pues una cosa que sea útil. Y luego, por otro lado, pues esto que ya vimos el otro día de las competencias, ¿no? En el sentido de, bueno, hablábamos durante todo el tema 1 de las competencias del Project Manager, pero no hablamos de las competencias, aunque la reflexión sería la misma, para poder ocupar cada rol dentro del proyecto. Esto, lógicamente, dependerá de la naturaleza, de los objetivos del proyecto, pero en todo caso, en la carta de inicio del equipo de proyecto, ese Team Charter que haremos después, pues debería especificarse. Bueno, a partir de aquí, solo una reflexión, esto yo diría que ya lo utilicé esta diapositiva en algún tema anterior. Y es que al margen de toda esta metodología de la dirección del proyecto, no hay que perder de vista el tipo de organizaciones en las que estamos trabajando. Después hay un par de diapositivas en las que veremos, oye, pues, cómo se contextualiza todas estas variables del proyecto en organizaciones proyectizadas, en organizaciones funcionales, más orientadas a la función. Eso lo hablamos, pero yo me refiero más a nivel general de contexto social. Tenéis ahí un enlace, pues no es para entrar ahora ni mucho menos, ¿vale? Esta noticia que ya tiene un par o tres de años. Quiero recordar, pero es un poco
me llamó la atención cuando la leí, pues eso, hace unos años, precisamente por la de puestos de trabajo nuevos que uno pues no le sorprende, ¿no? El verlo ahí etiquetado. Y cómo, pues en el caso habla de Jeff Bezos, qué factores se tienen en cuenta a la hora de contratar trabajadores. Pues igual también hay un tema así más de marketing, ¿no? Yo creo. Pero esto de Elon Musk, de Tesla, que ya no contratas por la educación, por el grado académico, sino por la competencia, la microcompetencia, lo que sepa hacer. Bueno, en todo caso, me interesa, os he puesto solo la noticia por si la queréis leer, pero me interesa más esta idea, ¿no? Que hemos comentado. Oye, no es lo mismo desarrollar un proyecto en un entorno más estable, más cierto, más previsible, como es este que tenéis aquí descrito en toda esta columna, que desarrollarlo en un entorno que, hombre, esto va por sectores también, por organizaciones, pero que en mayor o menor medida ya no es el de futuro, es en el que estamos y sobre todo, pues ahora ya después de esta situación post-pandemia, ¿no? Con un grado de incertidumbre mucho mayor, más flexibilidad, pues este entorno, esto del entorno VUCA, ¿no? Que conocéis, volátil, incierto, complejo, ambiguo. Bueno, pues obviamente hemos de ser congruentes con este modelo de las organizaciones. Entonces, pretender llevar adelante un proyecto en un entorno, en una organización muy flexible, muy abierta, lo veremos después, ¿no? Algún ejemplo, no es lo mismo desarrollarla en una organización burocrática, muy jerarquizada, en una administración pública, en un extremo, ¿vale? En el ejército, ¿vale? Que desarrollarla en una organización en red, ¿vale? En un proyecto en el que colaboran diferentes empresas. Pues obviamente ese contexto organizacional va a influir en el proyecto y tenemos que adaptarnos, no podemos aplicar el mismo enfoque en esos dos contextos distintos, ¿no? En uno muy cerrado, muy previsible, muy cierto, muy estable y en otro pues mucho más voluble. A partir de aquí, ya está, era simplemente una reflexión. En relación a los roles, bueno, pues hemos de pensar que lo que, en fin, me he enrollado un poco en la presentación y la mayoría de puntos lo hemos comentado, ¿no? Oye, que hay que ver el proyecto en el contexto de la organización, ¿eh? Y entonces ver qué relaciones vamos a tener con los directivos, con el resto de stakeholders. Pues lógicamente esos directivos, si desarrollamos un proyecto en una organización funcional en el que hay un director general, una directora financiera, un director de marketing, una dirección de operaciones, lo que sea, ¿no? El típico organigrama jerárquico. Pues cada uno de esos directivos va a estar orientado a su función, el de marketing comercial, a vender, el otro, bueno, cada uno tendrá sus intereses y su agenda más o menos oculta o no, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a gestionar esas expectativas? Todo esto ya lo vimos en el tema anterior, o sea, en el tema, no, en la asignatura esta de la gestión de los stakeholders. Entonces, bueno, que no perdamos de vista esto, ¿no? Y cómo los miembros del equipo pues tienen que desarrollarse con ellos. Y luego, por otro lado, en clave ya interna dentro del proyecto en relación al punto de vista del equipo de proyecto, ¿vale? Que son las dos, oye, desde dentro y desde fuera. Entonces aquí era un poco donde os decía ya la imagen esta del equipo de fútbol, pues la función del director de proyecto es la misma que la del entrenador de fútbol, de baloncesto, de lo que sea. Oye, tú has de tener una estrategia y has de ser capaz de trasladar esa estrategia de manera inteligible a tu equipo, de manera que todo el mundo entienda cuál es el objetivo del proyecto, del equipo, la estrategia con la que vamos a tratar de conseguir ese objetivo y cuál es el rol, la posición que cada uno de nosotros vamos a jugar, ¿vale? Y cómo nos vamos a relacionar con los demás, cuáles van a ser los niveles de responsabilidad, la autoridad, todo esto que hemos ido comentando, ¿vale? Porque, bueno, pues una queja, una de las más habituales que podemos encontrar precisamente en la parte interna es precisamente esta, ¿no? Que no esté claramente definido el rol o la responsabilidad o la autoridad de cada uno de los miembros.
Entonces, bueno, ahondando en esa línea, en esa idea, aspectos, síntomas que nos pueden hacer pensar, oye, que esto no lo hemos hecho demasiado bien. Bueno, pues aquí tenéis un listado que no vamos a repasar uno por uno, porque además se entiende fácil. Como estrategia, y esto una pregunta abierta para las que habéis dirigido o las que dirigís personas, ¿cómo podemos asegurarnos o tratar de asegurarnos que no existe esta confusión, ¿no? Que la gente tiene claro el nivel de autoridad, el rol, la responsabilidad? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué se os ocurre para evitar esta confusión? ¿Alguna idea? Pues fundamentalmente algo tal cual como está comentando Regi, ¿no? O sea, preguntemos, ¿vale? O sea, que nos den feedback, asegurémonos que nos están entendiendo, como comenta, ¿vale? Entonces, esto es tan sencillo como eso. Oiga, si aquí no se trata oiga, es que yo expliqué y le di una descripción del puesto, del trabajo, súper exhaustiva. Bien, esto ya lo hablamos cuando hablamos de la comunicación. Aquí lo que importa no es lo que tú quieras, lo que tú hayas hecho o lo que tú quieras conseguir. Lo que importa, en comunicación decíamos, lo que importa no es lo que quiera, lo que diga el emisor, lo que importa es lo que entienda el receptor. Bueno, pues aquí lo que importa es asegurarnos que el otro lo ha entendido y la única manera es preguntando. Oye, reformúlalo, cuéntamelo tú. Y entonces en esta situación, ¿qué harás? Y entonces, ¿vale? Y entonces, bueno, tenemos una cierta garantía de que la gente sabe, ¿no? Conoce la estrategia. Bueno, a partir de este punto, decía como herramientas, ¿cómo conseguir esto? Bueno, pues rápidamente, en la relación con el entorno, decíamos con el resto de stakeholders, directivos y tal, poder contar, diseñar el organigrama y definir cuáles van a ser en ese plan de comunicación, de relación con los stakeholders, con esa matriz de poder, de interés, todo esto que hicimos en la asignatura anterior, bueno, que contextualicemos el proyecto dentro de la organización, en qué niveles vamos a trabajar, con qué personas, en qué puestos, ¿vale? Están esas personas, bueno, vincularlo con lo de la asignatura anterior. Y luego, a nivel interno, dentro del equipo, pues con la DPT, con la descripción del puesto de trabajo, ¿vale? Con el nivel de profundidad que queráis. Yo insisto en mi idea, no sé cuál es vuestra experiencia, pero cuanto menos información se necesite para aclarar, para conseguir el objetivo, mejor. Muchas veces por tratar de ser exhaustivos, generamos mucha información y al final lo que acabamos en ocasiones es confundiendo, ¿no? Por el hecho de querer ser tan exhaustivos. Esto es complicado, porque hasta que no lo haces, pues no tienes manera de evaluar si has conseguido el objetivo. Pero bueno, serían un poco los dos elementos a considerar. Como matiz en esta idea, ¿no? De cómo afecta el entorno, la estructura de la organización al proyecto. Bueno, pues esto ya fuera un poco del contexto, de la dirección del proyecto, pero no será lo mismo, y esto bueno, de manera intuitiva yo creo que se entiende bien, desarrollar un proyecto, como decía, en una administración pública que tiene una estructura y una organización burocrática. Olvidaos de lo que dice esto, ¿vale? Que es una diapositiva que he cogido de una asignatura de dirección estratégica. Pero este tipo de organizaciones, bueno, un poco nos puede servir igual, pero no como reflexión, que son frecuentes en entornos estables, en que fundamentalmente están orientados al control, no necesitan demasiado innovar ni adaptarse a cambios del entorno. Por eso os decía, oye, el ejército, una administración pública,
¿vale? Bueno, pues sería un ejemplo de organización burocrática. Bueno, pues, ¿cuál es la dinámica el día a día en este tipo de organizaciones? No podemos llegar nosotros y pretender revolucionar aquello, además con gente que puede llevar muchos años trabajando de una determinada manera, con una rutina, ¿vale? Bueno, podemos ir, estos son 3 ejemplos muy sencillitos, ¿vale? Obviamente puede ser la casuística mucho más compleja, ¿no? Que estos 3 modelos. Pero bueno, una estructura que no sea tan piramidal, tan vertical, sino que sea más horizontal. Entonces, bueno, ¿ahí qué ocurre? Pues que generalmente en este tipo de organizaciones hay un mayor nivel de descentralización, de autonomía, de empoderamiento, ¿vale? De empowerment. Bueno, bueno, pues, ¿cómo voy a desarrollar yo el proyecto en este tipo de organizaciones? Pues lógicamente no será igual que si la hago en una administración pública, en el que hablas con una persona y su nivel de, el alcance que tiene es muy limitado. Cualquier cosa le va a tener que verificar o contrastar con su superior, y en una organización de este tipo, pues no. Y lo que os comentaba, en un proyecto en el que haya una estructura en red, una organización sin fronteras, en las que cuesta a veces incluso diferenciar un proveedor de un cliente, un miembro de la organización, ¿vale? O sea, diferentes empresas que se unen para desarrollar un proyecto, ¿vale? Una obra, construcción civil, en fin, lo que sea, ¿no? En el que hay en esa unión temporal, en esa unión de empresas para desarrollar aquello, pues tú entras a desarrollar un proyecto en paralelo, claro, y estás hablando con 2, 3 o 20 empresas. Es mucho más complejo, ¿no? Bueno, en todo caso, que analicemos el contexto en el que estamos, que a nivel gráfico lo tenéis aquí, en estos 3 enfoques, estructura burocrática, plano sin fronteras, pues lógicamente desarrollar un proyecto sí, aunque solo sea a simple vista, pues ya vemos que no va a tener nada que ver, ¿no? En función de los niveles jerárquicos. Bueno, esto en cuanto a el contexto exterior del proyecto, de los miembros del equipo, y luego hacia adentro, esta descripción del puesto de trabajo, esa job description que comentábamos, que al final se trata de definir en mayor o menor detalle para cada uno de los puestos, de los roles dentro del equipo, qué hace una persona por el hecho de estar ocupando ese rol, cómo lo va a hacer, para qué lo va a hacer, cómo se va a integrar con el resto de la organización, con el resto del equipo, y por otro lado, cuáles eran las competencias requeridas para ese rol en concreto. Esto hay que ir en cuidado porque en muchas ocasiones pues la tentación de copiar y pegar es alta, ¿vale? Y entonces, bueno, pues un proyecto que hemos hecho que al final me viene un poco a la memoria esto que os hablaba a veces, proyectos en los que yo he colaborado de implementación de soluciones tecnológicas y tal. Entonces, como el software que estás implementando es el mismo, como la actividad de la empresa cliente es la misma, pues al final planteas el proyecto de la misma manera, sin tener en cuenta que quizá, aunque sea el mismo sector de actividad y aunque sea el mismo objetivo, la misma herramienta la que vas a implementar, la cultura de la organización, el tipo de organización en la que vas a trabajar es completamente distinta. Entonces el proyecto fracasa estrepitosamente porque surgen una serie de problemas que las personas, los miembros del equipo, no son capaces de atender, porque tenían las competencias, por ejemplo, hago referencia a esto en esa dimensión política, ¿no? De habilidades sociales para relacionarte con el contexto, ¿sí? Con las personas de la organización cliente. Pues obviamente va a influir estas diapositivas que veníamos antes, ¿no? Entonces, a lo mejor el informático que va a capacitar al personal de administración, pues está muy orientado a la tarea y eso funcionaba muy bien en el proyecto anterior que implementamos esa solución en una estructura burocrática. Pero ahora que estamos implementando esa misma solución en una estructura en red, ese perfil
altamente orientado a la tarea, muy técnico, pero con pocas habilidades sociales, fracasa porque al final, hombre, sí, la formación la ha dado, pero el objetivo era dar la formación o capacitar a los usuarios de la herramienta, porque no necesariamente una cosa lleva pareja a la otra, ¿vale? Bueno, yo creo que el tema se entiende. A partir de aquí, vamos a hacer la primera actividad, que hace referencia a esta matriz que utilizaréis en el proyecto, que es la matriz RACI. Entonces, antes de continuar, para también ubicarme yo de manera rápida, a ver, un segundo, hago una pregunta. ¿Conoces la matriz RACI? Y entonces lanzo la pregunta y así hacemos un sondeo rápido. ¿Veis la pregunta para contestar? No deja contestar. A ver ahora. Vale, ahora sí. Vale, es que no, esto ya me lié yo el otro día. Un poco por ver quiénes sí la conocéis, quiénes no, y un poco ajustar el nivel. Hay 5 personas que no han contestado. A ver si podéis contestar, por favor, que nos vendrá bien. Casi mitad y mitad. Uy, se mueve ahora. 7 personas no la conocen, 5 sí. Vale. Venga, perfecto. Vale, es que aquí cuando le doy a ocultar respuestas es cuando... Ahora sí que veis el resultado que antes no lo veríais, solo podéis votar, ¿no? ¿Es así? Vale, vale, es que esto no... Me lío yo cada vez que lo hago. Vale, 7 personas no la conocen y 5 personas sí que la conocen. Entonces, antes de explicarla, por generar un poco la expectativa a estas 7 personas que no la conocen, las 5 personas que sí que la habéis utilizado o sí que la utilizáis, ¿nos podéis contar un poco vuestra experiencia? ¿Qué utilidad le veis? ¿La utilizáis con frecuencia? ¿Qué experiencia tenéis sobre esto? Buenas, Fernando, soy Reggie. En mi caso, la utilizo y la utilicé en gestión de proyectos, de tal manera que para tener claro pues, tus competencias y qué era lo que tenías que hacer, que dependía de ti. Pues por ejemplo, para cada uno, para los deliberables, si tenías, o sea, si eras tú el responsable de liderar ese entregable en concreto, si lo tenías que presentar a otras personas y bueno, así en ese plan. También yo creo que la utilicé para tema de comunicaciones, yo creo que también utilicé la RACI, pero bueno, básicamente para ver la responsabilidad, firmas también de los documentos, en los cajetines, quién tenía que firmar, quién tiene que constar como autorizado, o sea, como quien aprueba, como quien autoriza, como quien, así en ese plan. Vale, perfecto, Regi, muchas gracias. Vale, pues vamos, por lo que comentas, asumo que si la has utilizado ya en varias ocasiones es porque te ha resultado de utilidad, ¿vale? No sé si alguien más quiere comentar un poco su experiencia de las 5 personas que habéis dicho que la... Bueno, la pregunta era si la conocíais, no si la utilizabais, pero bueno.
Yo creo que es una... de hecho, en el TCM sí o sí la vais a utilizar, ¿vale? O sea, se espera que la utilicéis y de hecho es muy útil. Es muy sencilla, lo vamos a ver. Yo os he puesto en la carpeta de materiales la plantilla con un caso que vamos a resolver ahora muy sencillito. De manera que la podáis utilizar también en el proyecto, ¿vale? En el TFM. Entonces, mirad, se llama matriz RACI precisamente porque son las siglas, como tenéis aquí, mi inglés es horroroso, pero bueno, son las siglas de Responsible, Accountable, Consulted, Informed, ¿vale? O sea, la persona responsable de cada una de las actividades, la persona, a ver, accountable sería no quiero decir responsable otra vez, ¿no? Pero sería la persona que tiene que asegurar que aquello se va a hacer, ¿vale? O sea, que aquello se ejecute adecuadamente. Una persona, podemos decir, que sea consultada en esa actividad y simplemente quien la tenga que realizar, ¿vale? Que le consulte a esta persona que identifiquemos o a alguien que se le informe. Me he explicado fatal y con el ejemplo lo vais a entender mucho mejor. Tenéis aquí diferentes subtareas de un proyecto que sería el desarrollo y la implantación de un portal, que identifica pues una fase que es el diseño del portal, otra que es el diseño funcional, diseño técnico, muy bien. Para desarrollar este proyecto, el equipo de proyecto define estos roles. Hay un consultor funcional, un usuario, un arquitecto de sistemas, ¿vale? Que son las columnas, ¿vale? Los roles son las columnas, las actividades o subactividades, subtareas, son las filas. Entonces, en la intersección entre las filas y las columnas es donde vais a definir, vais a utilizar esas cuatro letras. Aquí está, yo lo he querido poner de la guía y está copiado y pegado del manual que tenéis en la asignatura, pero tampoco esto cuando se hizo con demasiado acierto porque ha utilizado otras letras. Entonces, a ver, un poco el estándar son esas cuatro, ¿no? O en todo caso puedes unir la R y la A. Ahora lo explicaremos. Pero son las cuatro. Entonces, borro que se verá más limpio. ¿Qué interpretaríamos, por ejemplo, en la primera fila de la subactividad análisis de requerimientos? Bueno, pues que la persona que es, a ver, aquí pone la R como responsable, pero realmente esta R equivaldría a la A, ¿vale? Y la participa equivaldría a la R de responsable, ¿vale? Pero bueno, en la terminología estándar, que es la que vamos a utilizar, aquí en el manual no se hizo bien, pero para que se entienda. El análisis de requerimientos lo tiene que, o sea, ¿quién es este? El consultor funcional, ¿vale? Es el responsable, que sería la accountable, solo puede haber una A en cada fila, ¿vale? En esta matriz sería una R. Es decir, la A es el responsable último a quien le tiraremos de la oreja si aquello no se ha hecho o no se ha hecho en condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, solo puede haber una persona. En el momento que hayan varias personas, entendedme, para que se entienda bien, ¿a quién le echamos la culpa? Entonces aquello se diluye, esa responsabilidad. Solo puede haber una A, ¿vale? Ahora, puede haber varias personas que sean responsables de hacer eso, ¿vale? Eso sí, puede haber, y por eso aquí hay varias participa, varias P, serían el equivalente a Rs, ¿vale? Entonces, en el análisis de requerimiento, el consultor funcional es el último responsable de que se haga el análisis de requerimientos. Pero para hacer esa actividad, participarán, serán responsables de hacer esa actividad el usuario,
y el analista programador, ¿vale? O sea, a lo mejor el consultor funcional no hace nada. Es una actividad, el análisis de requerimientos, en la que el analista programador se entrevista con el usuario y toma los datos, registra esos requerimientos y el consultor funcional únicamente verifica y habla con el analista programador, oye, te has reunido con el usuario, enséñame el reporte, ¿cuáles son los requerimientos del proyecto? Lo verifica y ya está, ¿vale? Y, o sea, quiero que se entienda un poco que el accountable no tiene por qué ejecutar la tarea, ¿vale? De hecho, si la ejecuta, será A y R al mismo tiempo. ¿Se entiende este matiz? Que además con este ejemplo del manual es un poco confuso. Ahora con la Excel lo vais a ver mejor. ¿Se ha entendido qué es la R, qué es la A, qué es la C, la I? Pero ejecuta, perdón, el responsable. El responsable es el que ejecuta. Vamos a hacer una cosa. Es que me he equivocado al poner esta imagen estando mal. Pero bueno, hasta cierto punto, porque si lo veis en el manual, quizá os confunda. Ahora en la Excel lo vamos a ver mejor. En inglés, por eso, olvidaros de esto. Ahora lo vemos en el ejemplo. Vamos a ver, entonces, aspectos que debemos tener en cuenta. Cuando tenemos la matriz RACI, hay que hacer un análisis horizontal y un análisis vertical de sentido común, ¿vale? Oye, si vemos en un determinado, en análisis vertical, lo que estamos analizando, ¿qué son? Los roles. En el análisis horizontal, lo que estamos viendo es cada una de las tareas. Entonces, oye, a nivel vertical, si vemos muchas R's, ¿qué implica? Pues, hombre, que a una persona le vamos a cargar que ejecute un montón de tareas dentro de ese proyecto. Entonces, de manera visual, incluso si utilizáis códigos de colores, o sea, además de poner la R, o sea, además de poner cada una de las 4 letras, le ponéis un fondo a esa casilla que podéis hacer un formato condicional en la Excel y se os pinta sola. ¿Vale? Entonces, con un mapa de calor, rápidamente ves en una columna, ostras, que a esta persona la estás cargando mucho. O que hay espacios vacíos, o que hay muchas as. Aquí sí que está la interpretación bien hecha. Entonces, muchas as que implicaría ese accountable. Oye, que es el responsable último de supervisar de que aquello se haya hecho. Ostras, si hay muchas, esa persona en ese rol va a poder controlarlo todo. ¿Puede delegar alguna función de verificación, de auditoría, que sería un poco a otra persona? Bueno, no se trata de verlo ahora al detalle todas, porque además es un poco ambiguo, a lo mejor sin haber hecho el ejemplo. Si os parece, os propongo que hagamos la actividad y cuando la hagamos, volvemos a esta diapositiva y la interpretamos juntos, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, vamos a ver la actividad, ¿no? que os propongo. Se trata de, ahora crearemos pues 3 equipos, por ejemplo, para que desarrolléis la matriz RACI de un proyecto. Y el proyecto es muy sencillo. Es el proyecto cuidar a la mascota, ¿vale? Entonces, la información que tenemos en esos requerimientos son que la familia está formada por el padre, la madre, el padre, el hijo mayor, la hija mayor y el hijo pequeño, ¿vale? Padre, madre, hijo mayor, hija mayor, hijo pequeño. Ya sabemos que son 5 roles en este proyecto, que cuidan a su perro. Ahora, se reparten las actividades, esas que ya sabemos, serán 5 columnas y habrán ¿cuántas filas? Pues ahora lo veremos. Las actividades habituales que son alimentar, jugar, sacar a pasear, limpiar, bueno, que tenemos perro, pues ya lo sabéis. Ahora, ¿qué tenemos que interpretar?
El padre controla cuando toca visita al veterinario y avisa a la madre para que ella lleve al perro a la clínica. También lo consultan primero con el niño para que no se asuste. Tampoco cogido así por los pelos, pero bueno, así da un poco más de juego. Entonces, doy solo una pista aquí. El padre es el responsable de ejecutar, llevar el perro al veterinario. ¿Quién lleva el perro al veterinario? A la clínica, perdón. ¿Vale? No lo es, lo lleva la madre, efectivamente. Quien ejecuta la tarea es la madre. Ahora, ¿a quién le vamos a pedir cuentas si si el perro no va al veterinario en la fecha en que toca? ¿A la madre o al padre? ¿Vale? Pues perfecto. Pues esa es la diferencia entre el accountable y el responsible. ¿Vale? El padre es el auditor, el accountable, y la madre es la responsable, la que ejecuta la tarea. Entonces, con esa diferenciación tenemos las siguientes especificaciones. La madre se encarga de cuando come el perro, la hija le da la comida, pero antes debe consultar al padre, los dos paseos diarios mañana y tarde se los reparten el hijo y la hija mayores, pero antes del paseo deben consultar a su madre y el responsable de todo esto es el hijo mayor. El hijo mayor es el responsable de la limpieza del perro, pero antes de lavarlo debe consultar a su madre. Y el niño pequeño es quien más juega con el perro, pero la hija mayor, perdón, es responsable de esto y de informar a los padres. Vale. Para hacer esta actividad, lo que tenéis que hacer es entrar en la carpeta de recursos y materiales, materiales del profesor, tema 2, y ahí hay dos archivos. De momento, descargaros la hoja de cálculo, la Excel, ¿vale? Que se llama 09man RACI. Me espero y me confirmáis que la... Bueno, voy cerrando esto y abriendo la... Esta es la vista... Vale, gracias, Regi. ¿Vale? Es el archivo. Entonces tenéis aquí nuevamente el glosario en la primera hoja del libro, qué significa cada uno, ¿vale? Entonces ahí está, en fin, la explicación que ya hemos dado, no la vamos a repetir, pero en fin, ahí lo tenéis por escrito. La plantilla en blanco que podéis utilizar, y entonces aquí tenéis ya para el tema de la mascota, ¿vale? Entonces, ¿qué roles tenemos? Pues los que hemos comentado, el RA, si es al mismo tiempo responsable y accountable, el A, solo A, el C y el I, que son los 4 roles de la matriz RACI, ¿vale? Para entendernos, bueno, pues tenemos ahí los miembros del equipo, los roles dentro del equipo, ¿vale? Y de lo que se trata ahora es que vayáis indicando aquí las subactividades, las subtareas dentro del proyecto, y para cada uno de los roles vayáis escribiendo cuál es la responsabilidad que le corresponde. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre lo que hay que hacer? ¿Todo claro? Entonces, asumo nadie comenta nada, que está todo claro. Os propongo, sois 12 personas, pues podemos hacer 3 equipos, ¿vale? 3 equipos de 4, y así tenéis oportunidad, pues bueno, de participar y hacer una apuesta en común con los compañeros. ¿Tiempo que nos podemos dar? Pues quizá cueste un poquito más, son menos 8, pues por ejemplo, nos podemos dar 15 minutos, ¿vale? Debería ser tiempo suficiente. Sí,
Alfredo, yo voy a montar los equipos de manera aleatoria, como siempre, 4 equipos, y entonces pasaréis directamente a la sala y ahí ya, hombre, si tenéis micro, pues va a ser más ágil si trabajáis así, ¿no? Pero bueno. ¿Alguna cuestión, alguna duda? ¿Vale? Me salen aquí, son 3 equipos, habrán 2 equipos de 4 y un equipo de 5. Por lo tanto, son las 20:53, nos damos de tiempo hasta las 21:10 hora española, ¿vale? Hasta las 21:10. Yo os avisaré en todo caso, antes en el chat general. Venga, pues si nadie dice nada, lanzo los equipos y a las 21:10 puesta en común.